Bien, muy buenas tardes a todos los alumnos de los terceros años medio A y B. Vamos a comenzar la clase correspondiente al 15 de junio. Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Como siempre, anotando lo que es fecha objetivo en el chat. También en esta ocasión voy a anotar, o recordar, mejor dicho, que la última prueba del primer semestre, que es la segunda y última nota, está agendada para la siguiente semana, que estamos a 23, 22. Y con relación a esa prueba, si queremos hablar del contenido que entra en la prueba, entra todo lo que hemos abordado durante el año, en realidad, ¿ya? Voy a dejar anotar algunos conceptos fundamentales. Gran parte del año, más que contenido de tercero medio, hemos repasado gran parte de lo que es segundo medio. Por lo tanto, algunos conceptos fundamentales como lo que es la aceleración, desplazamiento, como lo que es la distancia, el tiempo, lo que es la rapidez, la velocidad, la diferencia entre lo que es rapidez y velocidad. Más que todo son aplicaciones de fórmula, como deben recordar. Los gráficos de cinemática. Y cuando hablamos de gráficos de la cinemática, son tres gráficos. Tenemos el gráfico de posición-tiempo, el gráfico de velocidad-tiempo y el gráfico de aceleración versus tiempo. Y con relación a los contenidos de tercer año medio, por ejemplo, aceleración centrípeta. Buenas tardes. Buenas tardes. Centrípeta. Fuerza centrípeta. Hemos repasado contenidos de primero medio que tienen relación con lo que es tercero medio, que son, por ejemplo, el concepto de frecuencia, el concepto de periodo, la rapidez tangencial o también llamada rapidez lineal, rapidez angular, conversión de sistema entre los radianes y los grados. O sea, una vuelta corresponde a 2 pi radianes y eso corresponde a 360 grados, convertir entre ellos. O sea, en realidad entra todo lo que hemos alcanzado a ver dentro de este primer semestre. No es una prueba semestral, pero sin embargo hemos cambiado modalidad y dentro de eso también se pueden preguntar lo que está en las clases posteriores. No sé si tienen alguna consulta de lo que entra en la prueba, la forma de prueba. La forma de prueba es lo mismo que se viene haciendo ya en las últimas pruebas, es decir, a través de formularios. Gran parte son alternativas, otros verdaderos falsos y otro resolución de ejercicio. Más que todo es aplicación de fórmula. Se aconseja que tengan un formulario. ¿Ya? Profe, Te escucho. pero vamos a hacer la prueba igual que como la prueba pasada. Sí, Ah, ya, ok, eso era. Gracias. ok. Bien, para continuar con la clase, el objetivo está puesto arriba. Si alguien no lo tiene, lo voy a copiar nuevamente.
Si alguien se integró después, ahí está el objetivo que anotamos un rato. Y recordar también que la siguiente clase tienen pruebas. Y lo último que estábamos hablando era, bueno, nombramos los contenidos que hemos trabajado durante el semestre, que son los que pueden entrar en la prueba. ¿Ya? En este momento estamos compartiendo un ejercicio, ¿sí? No sé si lo logran ver. ¿Sí? ¿Estoy Sí, compartiendo? profe. Perfecto. Sí. Ya dice un automóvil parte del reposo, se mueve con una aceleración constante de 4 metros por segundo al cuadrado, viaja durante 4 segundos. Durante los próximos 10 segundos se mueve con movimiento uniforme, se aplican los frenos y el automóvil desacelera a razón de 8 metros por segundo hasta que se detiene, llega el reposo. Nos están pidiendo tres cosas: calcular el desplazamiento en cada intervalo y el total. En la B tenemos que graficar un gráfico de velocidad versus tiempo y finalmente en la C mostrar que el área comprendida entre la curva y el eje del tiempo mide el desplazamiento. ¿Ya? Damos unos 7 minutos para que pueda copiar el ejercicio y para que pueda desarrollar la parte A y revisamos en 7 minutos esa parte A. Ustedes me avisan cuando terminen de desarrollar la parte A del ejercicio. Solán, consulta, ¿qué estás haciendo? ¿Estás copiando? ¿Estás haciendo la parte A para tener como una idea del tiempo? Sigo copiando, profe. Gracias.
Bien, vamos a revisar una pequeña parte del ejercicio. Consulta para Ángel, ¿cómo hiciste la parte A o qué llevas de la parte A? En la parte A nos pide el desplazamiento del móvil en cada intervalo y el desplazamiento total. Ya estoy pensando cómo hacerlo. Ya. A ver, habla del intervalo. Nosotros también podemos llamarle tramo. No sé si se acuerdan del concepto de tramo o intervalo. Pero bueno, tenemos tres intervalos. En el primer intervalo sería eso, ¿cierto? Hasta ahí el primer intervalo. El segundo intervalo sería lo que está de color celeste. Y el tercer intervalo sería lo que está de color morado. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando en el primer intervalo? Parte del reposo, acelera positivamente. Como se dan cuenta, la aceleración que le dieron es positiva, es 4 positivo.
en un tiempo de 4 segundos. Es decir, está aumentando la velocidad porque recuerda que la aceleración es un cambio de velocidad que puede ser positivo o negativo. En este caso es positivo, por lo tanto aumenta. ¿Ya? Y si analizamos los datos del tramo A o del intervalo A, tenemos un tiempo de 4 segundos, tenemos la aceleración también que te la dieron, de 4 metros por segundo al cuadrado, y algún dato más que tengamos. El movimiento. ¿Qué movimiento tenemos? Un automóvil parte del Uniforme. reposo. Ah, parte del reposo. No, pues no es uniforme, pues si te dice que tiene aceleración. Entonces no es uniforme, no es un movimiento rectilíneo uniforme, sería, tiene aceleración. Ah, es que yo estaba leyendo el de arriba. Entonces podríamos ocupar también, o el dato que tenemos es la velocidad inicial. En este caso era reposo, por lo tanto, 0. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, podemos ocupar esta fórmula. No sé si se recuerdan de esa fórmula, que es la fórmula más importante de la cinemática, que nos dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado partido en 2. Traten de reemplazar eso en la fórmula y me dicen cuánto da. ¿36? Creo que me dio 32 a mí. Mira, nos queda distancia. Bueno, de partida la distancia y el desplazamiento no es lo mismo. Pero en este tipo de ejercicios, sobre todo lo que es cinemática segundo año medio, estamos todavía como repasando gran contenido de segundo medio, eh, se trata de movimiento rectilíneo. ¿Y qué pasa cuando el movimiento es derecho, recto? La distancia y el desplazamiento son iguales. Si analizamos la carretera, por ejemplo, la ruta 5, cualquier carretera en realidad, no es recto. ¿Cómo sería ese movimiento? ¿Curvilínea? Perfecto. Por lo tanto, la distancia y el desplazamiento no van a ser iguales. ¿Cuál tiende a ser mayor, la distancia o el desplazamiento? Desplazamiento. La distancia tiende a ser mayor porque la distancia es todo el camino. En cambio, el desplazamiento es la diferencia del punto final menos el punto inicial. Sería como el camino más corto. Pero ese camino más corto no lo podemos hacer. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque la carretera no es derecha. La carretera tiene curvas. ¿Y por qué tiene curvas? Y no la hicieron derecha. ¿Por qué la carretera no es derecha? ¿No será más fácil andar derecho que andar curvo? ¿Y no será más peligroso con curvas que rectas? Por los terrenos. Por los terrenos, perfecto. ¿Y qué más puede ser ahí? Regular la velocidad. No, no lo hacen por eso. Si de hecho, por ejemplo, los caminos que siempre mejoran, tratan de sacar las curvas. Sobre todo las curvas que son más peligrosas lo hacen más derecho. Pero seguramente los terrenos no eran fiscales. ¿Qué más puede ser?
o hay terrenos que estaban construidos ya quizás, pero la mayor cantidad de los caminos, generalmente las mejoras de los caminos que van haciendo, una puede ser el cambio de la superficie, de pavimentarlo, o cambiar el pavimento si está roto, pero también tratar de buscar hacerlo más recto el camino. Por ejemplo, no sé si han ido, bueno, difícil quizás, pero si han ido a la playa, específicamente a Sapillines, el camino lo están mejorando, ya lo están mejorando y le están tratando de sacar algunas curvas para que quede un poco más derecho, para evitar la distancia, para que sea más corto, eh, y también, lógicamente, para que sea menos peligroso, porque lógicamente las curvas pueden ser peligrosas, ¿ya? Pero bueno, si analizamos la distancia, tiende a ser mayor que el desplazamiento, porque el desplazamiento, ¿qué es? Es el punto final menos el punto inicial, ¿ya? E incluso si el movimiento es circular, que es el contenido de tercer año medio, si el movimiento es circular y damos de una vuelta, ¿cuánto se desplazó? Si estoy acá, voy a correr y llego al mismo punto, ¿cuánto me desplacé? ¿Cero? Cero. Entonces, lo que estaba preguntando hace un rato, el desplazamiento y la distancia, ¿cómo son? ¿Cuándo van a ser iguales o cuándo son diferentes? Son iguales cuando vuelven al mismo punto. Son iguales cuando es un camino recto, cuando es derecho, pero no son iguales cuando no es derecho. Cuando no es derecho, movimiento circular, movimiento curvilíneo, ¿ya? Si hablo de un movimiento curvilíneo, como la carretera, ¿qué va a ser mayor, la distancia o el desplazamiento? La distancia. La distancia, porque es todo el camino, en cambio el desplazamiento es la diferencia del final menos lo inicial. Por ejemplo, si yo estoy acá en la sala y quiero ir a la sala que está al lado, o la sala no sé si se acuerdan de la sala del laboratorio, no sé si se den cuenta que estoy en la biblioteca, ¿ya? Y quiero ir a la sala de laboratorio, que son como dos salas más lejos de acá. Pero no puedo pasar porque hay algo ahí. Me tengo que dar una vuelta lejos por el otro lado. El desplazamiento quizás va a ser corto, porque el desplazamiento es la diferencia del punto final menos el punto inicial, pero la distancia va a ser muy larga, va a ser larga, dependiendo de la trayectoria. Los movimientos, que sea un movimiento circular, que es el contenido de tercero medio, o que sea un movimiento recto, que es el contenido de segundo medio, o un movimiento curvilíneo, o un movimiento parabólico, etcétera, ¿de qué va a depender? Depende de la trayectoria. La trayectoria es una de las posibilidades de ir desde un punto a otro punto. Por ejemplo, ¿cómo sería la trayectoria para que usted venga caminando desde su casa al colegio? ¿Es derecho siempre? No, ¿Tiene curvas? depende. ¿Cómo lo clasificáis? Por ejemplo, los movimientos se clasifican según la trayectoria en circular, recto, llamado también rectilíneo, curvilíneo, cuando lanzáis algo para arriba, el parabólico, y hay otro tipo de movimientos que se pueden, dependiendo la velocidad, por ejemplo, el movimiento periódico. El movimiento periódico se relaciona que tiene un movimiento que tiene una velocidad constante, etcétera. Pero esos son como los movimientos, ¿ya? ¿Cómo clasificarías tu ruta para llegar al colegio caminando? ¿Circular, rectilíneo, curvilíneo o parabólico? Curvilíneo. Curvilíneo. Curvilíneo, ¿cierto? No es solamente derecho, no es solamente circular, no te lanzas en paracaídas, ¿cierto? No creo, sería como difícil. ¿Ya? Entonces sería un movimiento curvilíneo, ¿ya? Quizá puede ser alguien que le quede derecho el colegio. Por ejemplo, si el colegio está acá en la 25 Sur, con Avenida Colín, que sería como la 8 Poniente, entiendo, ¿dónde tendría que vivir para que le quede una recta? Prácticamente. Frente del colegio, ¿Cómo, Diego? al frente del colegio. Como al frente del colegio, perfecto. Ahí sería como derecho.
Pero yo creo que la mayoría tiene movimiento curvilíneo, independiente que vengan en auto, que vengan en transporte público o que venga caminando, va a ser lo más probable curvilíneo. ¿Ya? Bueno, la distancia en este caso nos queda igual a la velocidad inicial, pero como partió del reposo, es cero. Por el tiempo, se analiza el tiempo del primer tramo o el primer intervalo, que es un sinónimo, corresponde a 4 segundos. Pero bueno, ¿qué va a pasar con todo el factor S, con todo ese factor? Es 4, ¿no? No, te va a dar cero, porque cualquier cosa multiplicada por cero va a ser cero. Ah, sí, es Entonces, 32. como que ese factor, mejor no anotarlo porque te va a dar cero. Nos queda solamente el segundo factor. El segundo factor es igual a la aceleración por tiempo al cuadrado dividido en 2. Hay dos formas, que es lo mismo. Yo encuentro que es más fácil. En vez de dividirlo en 2, multiplicar por 0,5, pero es lo mismo. Entonces nos queda la aceleración, que nos dijeron que es 4, y eso lo tenemos que multiplicar por el tiempo al cuadrado, que nos dijeron que es 4 segundos, pero al cuadrado no sería 4, sería 16. Y también lo tenemos que multiplicar por 0,5, o ese resultado lo tienes que dividir en 2, que es lo mismo. Y al hacer esa multiplicación de 4 por 16 por 0,5 nos da 32, ¿cierto? Sí, Lo que hice Sí. yo, 4 por 0,5 son 2, y 2 por 16, 32. Lo saqué mental. ¿Y en qué unidad se mide la distancia o el desplazamiento? ¿En qué unidad se metro. puede medir? Metros, perfecto. Si tú analizas las unidades que tenemos acá, metros partido en segundo al cuadrado, lo estás multiplicando por segundo al cuadrado. ¿Qué pasa con la unidad segundo al cuadrado? Que está en la parte de arriba y que está acá en la parte de abajo. Se simplifica. Se simplifica, perfecto. Por lo tanto, te queda en metros. Ese dato, ese 32 metros, ¿a qué equivale o a qué corresponde? El desplazamiento. Al desplazamiento, o también podría ser la distancia, porque estamos hablando de movimiento recto. Recuerda que el contenido de segundo medio se trata de movimientos rectos, que son derechos. El contenido que estamos hablando en tercero medio, gran parte, por ejemplo, cuando hablamos de la fuerza centrípeta, de la aceleración centrípeta, de las revoluciones por minuto, se trata de movimiento circular. Y en realidad, ¿cómo son los movimientos en la vida real? La mayor cantidad de movimientos. ¿Son circulares? ¿Son derechos? ¿Son curvilíneos? Curvilíneo. Son curvilíneas. Y si tú analizas, la física es como bien teórica, en realidad, más teórica a veces, porque el segundo medio te dice movimiento derecho. En realidad, ¿qué es derecho? Muy poco. Y en tercero medio hablamos del movimiento circular. Ahí quizás un poco más hay más ejemplos. Por ejemplo, una lavadora, el auto, la rueda, el pistón del motor, revoluciones por minuto. Pero en realidad la mayor cantidad de movimientos son curvilíneos. Ya tienen trayectoria curvilínea. Bueno, ahí tenemos el tramo A. No sé si tienen el tramo B, o damos el tiempo que usted pueda hacer el tramo B, ¿ya? Da unos minutitos para que pueda hacer el tramo B. ¿Estamos listos ya o no? ¿Sacaron el tramo B? ¿Cuánto dio?
no sé, Ángel o Diego Roja o Jorge o Danae, Nicolás González, María Luisa. ¿Cuánto dio el tramo B? Profe, esta clase después la sube a YouTube. Sí, Ah, ya, gracias. Profe, no entendí. ¿Cómo hacer un gráfico de velocidad de función? O sea, como un gráfico. cuando tengáis los resultados los podéis graficar. Ah, Puede ser manual o puede ser a mano. Ya, ahí tenemos el tramo B. Durante 10 segundos se mueve con movimiento uniforme. Analicemos los datos del tramo B. ¿Qué datos me están dando del tramo B? Por ejemplo, ¿cuánto es el tiempo del tramo B? cuadro. 10 segundos. 10 segundos, perfecto. ¿Tiene aceleración? Ah, Durante 10 segundos se mueve con movimiento uniforme. MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Significa que la velocidad es constante, por lo tanto, ¿tiene aceleración? ¿Qué es la aceleración? Cuando cambia la velocidad. Si no es tiene. uniforme. No tiene, la aceleración es cero, no existe. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 0. No, no es cero, porque fíjate que en el primer tramo se empezó a mover del reposo y aceleró. ¿Cuánto aceleró? 4 segundos. ¿A qué razón? De 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa que la aceleración sea 4 metros por segundo al cuadrado? Significa que por cada segundo fue aumentando en 4. Por lo tanto, si partió del reposo al segundo, ¿qué velocidad tiene? La aceleración corresponde a un cambio de velocidad. Si la aceleración es 4, significa que por cada segundo aumenta en 4. Si partió del reposo al primer segundo, ¿qué velocidad tiene? 4. A los 2, 8. a los 3 12. y a los 4 segundos. 16. Y después mantuvo esa velocidad. ¿Por cuánto tiempo? Durante 10 segundos. Por lo tanto, tenemos el tiempo 10 segundos, tenemos la velocidad inicial que corresponde a 16. Si no lo entiende de esa manera, puede tratar de recordar esta fórmula, que es la misma fórmula de aceleración. Hemos despejado aceleración. Velocidad final, ¿cierto? Es igual a la velocidad inicial. En el primer tramo partió del reposo, y le tenemos que sumar la multiplicación de la aceleración, que era 4 metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? Y eso lo tenemos que multiplicar por el tiempo, que era 4. Por lo tanto, nos damos cuenta que al final del primer tramo se mantiene a una velocidad igual a 16 metros por segundo. ¿Qué significa que la velocidad sea igual a 16 metros por segundo? Significa que por cada segundo avanza 16 metros. Y se pasaron 10 segundos. ¿Cuánto va a avanzar? ¿Qué significa que la velocidad sea 16 metros por segundo? Que por cada segundo avanza 16 metros. Y se pasaron 10 segundos. ¿Cuánto avanza? 10 metros. No te escuché. Ah, no, nada. La velocidad 160. 160. ¿Quién fue? Yo, Fernando Ramírez. Excelente. 160. Si no lo entiende así tan rápido como lo hizo Fernando, nuevamente puede reemplazar en la fórmula. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, la distancia es igual. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 16. ¿Por cuánto tiempo anduvo a 16 metros por segundo? 10. Por 10 segundos. Fíjate en el segundo factor. ¿Qué tiene el segundo factor? Aceleración tiempo dividido en 2 o multiplicado por 0,5. Pero ¿qué dato importante hay ahí? La aceleración. ¿Por qué? Porque la aceleración es 0. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con todo el segundo factor? No va a aumentar. Desaparece. Desaparece y se cancela. ¿Por qué se cancela? Porque cualquier cosa multiplicada por 0 es 0. Por lo tanto, el segundo factor se anula y solamente nos queda el primero.
y 16 por 10 es 160. ¿Y en qué unidad nos queda? Fíjate, estamos multiplicando metro partido en segundo por segundo. ¿Qué te queda? Metro. Excelente. Tenemos la distancia o el desplazamiento del primer tramo. Ahora tenemos del segundo tramo. Y nos falta el del tercer tramo. Lo calculamos de la misma manera. ¿Qué datos tenemos del tercer tramo? Que empieza a frenar, se aplican los frenos, desacelera a razón de 8 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa que desacelera? Va parando. Va parando, perfecto. La aceleración ahí? aceleración cambia. La aceleración es 8. ¿Será 8 positivo o 8 negativo? Ese valor 8 negativo. claro, se Negativo. tiene que considerar como negativo, porque te dice que frena, ¿ya? Por lo tanto, si analizamos los datos del tramo C, tenemos una aceleración igual a menos 8, ¿qué otro dato más tenemos? ¿Hay otro dato más o no? La velocidad que tenía al comienzo, ¿cuánto tenía? ¿Cuánto era la velocidad que tenía al comienzo de este tramo? Era 16, pues. En el segundo tramo mantuvo la velocidad, no cambió. ¿Tenemos el tiempo? No tenemos tiempo. ¿Otro dato que tengamos? ¿Sabemos cuánto es la velocidad final? ¿Te lo dice o no? Es cedo. ¿Sí? Te dice que se detiene, que llega al reposo, por lo tanto es 0. ¿Qué fórmula podríamos ocupar acá? A ver. La fórmula de aceleración, ¿ya? ¿Cuál es la variable que tenemos? Tenemos la aceleración, tenemos la velocidad final, tenemos la velocidad inicial, lo que no tenemos es el tiempo. Matemáticamente, el tiempo y la aceleración se pueden invertir. Por lo tanto, nos queda que el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, y todo esto nos queda dividido por la aceleración. Si reemplazamos los números, tenemos que la velocidad final, ¿cuánto es? 0. Menos la inicial, que era ¿cuánto? 16. Y todo esto dividido por la aceleración, que es menos 8. Por lo tanto, ¿cuánto nos da el tiempo? Dos. Excelente. No me escribió. Ah, está en otro lado. 2 segundos. ¿Ya? Y acá con estos datos podemos reemplazar en la fórmula nuevamente. En este caso, en este tramo C, ¿hay algún factor que se cancela? Ya sea el primero, que corresponde a la velocidad inicial por tiempo, o el segundo, aceleración por tiempo al cuadrado dividido en 2. ¿Hay alguno de los dos que se cancelan o no? No, ninguno. Ninguno. Por lo tanto, tenemos que sacar los dos factores. ¿Qué pasa con los dos factores? ¿Se suman o se restan? En sí, la fórmula dice suma. ¿Ya? ¿Cuánto es la velocidad inicial? 16. ¿Cuánto es el tiempo que usa los frenos, que se detiene hasta detenerse? 2 segundos. Más aceleración. ¿Cuánto nos dio la aceleración? Nos dijeron, en realidad te la dieron, que es menos 8 por el tiempo al cuadrado. Es decir, 2 al cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4.
segundo cuadrado. Y multiplicado por 0,5. O bien, este resultado lo divide en 2, que es lo mismo. ¿Ya? ¿Cómo nos queda? Distancia es igual, 16 por 2, ¿cuánto es? 32, ¿no? 32. Y metros por segundo multiplicado por segundo en metros. Fíjate, acá hay un menos, un más y un más. Por lo tanto, ¿qué te queda? ¿Más o menos? Menos. Perfecto. 8 por 4 por 0,5. Da 8 por 2, 8 por 0,5 me da 2. Y 2 por 8, 16, ¿o no? ¿Sí? Y 32 menos 16, 16. ¿Sí? Por lo tanto, tengo el tramo C, 16, el tramo B, 160, y el tramo A, 32. Si me están preguntando el desplazamiento de cada intervalo, los tenemos, pero también el total. Por lo tanto, para sacar el desplazamiento total, tendríamos que sumar. ¿Qué tenemos que sumar? Los tres desplazamientos del tramo A, B y C. Tenemos el tramo A, tenemos el tramo B y tenemos el tramo C. Y el desplazamiento total, 208. Consulta. Pasamos a la pregunta B. En la pregunta B, podemos ordenar estos resultados en una tabla de valores. Por ejemplo, yo quiero insertar una tabla. Insertar tabla. Ya, por ahí. Y voy poniendo los datos. Voy poniendo, por ejemplo, el tiempo y la velocidad. ¿Cuánto tiempo dura este movimiento en total? Saca la cuenta. El primer tramo tiene 4 segundos, el segundo 10 y el tercero 2. Por lo tanto, ¿cuánto es el tiempo total? ¿Aló? ¿Alguien me escucha? Sí, Sí, profe. profe, si se escucha. Perfecto, es que no me responden, por eso les pregunto. Si el primer tramo se movió 4 segundos, durante el segundo 10 y durante el tercero se frenó y fueron 2 segundos, ¿cuánto se movió en total? 16 segundos. Ya, entonces tenemos que hacer una tabla hasta el 16. Voy en el 10, 11, 12, 13, 14, me faltaron 2. Y después esta tabla hay que graficarla porque te viene un gráfico. 15, 16. Hay dos opciones, una es hacerla a mano y la otra opción es hacerla en un gráfico como el Excel. ¿Qué pasó? Partió del reposo y fue acelerando a razón de 4. Por lo tanto, la velocidad que era 4, acá era 8, acá era 12, acá era 16. ¿Qué pasó del el segundo tramo hasta los 10 segundos? 10 segundos siguientes. ¿Aceleró o se mantuvo a la misma velocidad? Se mantuvo. Se mantuvo, por lo tanto, durante 10 segundos, es decir, hasta el 14, sería lo mismo. No copié. Control C, copiar hasta el 14. ¿Y por qué me copió? Déjame copiarlo. Control C. Control V. Ahí está. Se mantiene. ¿Qué pasó en los últimos 2 segundos en el tramo C? Frena. Desacelera. Baja la velocidad. ¿A razón de cuánto? 8. Es decir, si bajó 8, ahí hay 8 y acá sería 0. Llega el reposo. Y esta tabla la tenemos que graficar. ¿Se puede graficar en Word? Sí, creo que sí. No sé, ¿No? profe. No sé graficar en Word. Por lo menos ya sé graficar en Excel. O la otra sería hacerla a mano. ¿Ya? El gráfico pueden hacerlo a mano o pueden graficarlo en Excel. Por ejemplo, la voy a copiar la tabla en un Excel. ¿Ya? Voy a dejar de compartir, voy a compartir un Excel, voy a abrir un Excel. Ya, ahí estoy compartiendo Excel, ¿o no? Sí, profe.
¿Sí? Ahí copié la tabla. Se me pregunta si en la prueba tenés que hacer un gráfico. No creo que hacer un gráfico. A partir del gráfico sacar información, porque quizás la prueba la hago para 50 minutos y el tiempo no te va a dar. Pero sí, quizás te puedo pedir algo más puntual, más corto, no tan largo. Ya viene, selecciono los datos, me voy a insertar gráfico, y ahí puedo buscar un gráfico. Y ahí, por ejemplo, tendría como un gráfico de velocidad versus tiempo. Le puedo modificar los datos. ¿Ya? Eso sí que no lo quiero poner, lo puedo borrar, etc. Y ahí lo puedo modificar, le puedo cambiar el color, le puedo cambiar el fondo, etc. No sé si hay alguna consulta del gráfico que hicimos. Consulta del gráfico que hicimos. Por ahora del gráfico no. Y ahí tenemos el gráfico. Me vuelvo a las preguntas de arriba. En la A preguntar el desplazamiento de cada intervalo y el desplazamiento que lo he calculado. En la B hacer el gráfico que está hecho. Y en la C mostrar que el área comprendida entre la curva del eje, tiempo, mide el desplazamiento. O sea, tenemos que sacar el área del gráfico. ¿Ya? Aquí me faltó hacia abajo, ¿ya? Hay una línea que debe seguir hacia abajo, pero no me quedó. No sé por qué. Pero bueno, acá nosotros lo podemos dividir en 3 figuras geométricas. Voy a copiar el gráfico. Me quiero ir a un Paint para que usted se identifique las figuras geométricas. Ahí está el Paint. Ahí lo copié. ¿No lo copió? Ahí sí. Mira, fíjate. Todo lo que está acá. No me marcó, ¿eh? Cortar, ahí sí. Ya, esa figura, ¿qué figura es? Lo Un que forma- rectángulo. Un rectángulo, excelente. Y las otras dos figuras que están en los extremos, ¿qué figuras son? triángulo. Excelente. Ya, entonces tenemos dos triángulos y un rectángulo. Tenemos que sacar el área. Y al final, ¿qué tenemos que hacer para sacar el área total? Si tenemos el área del triángulo y del otro triángulo y del rectángulo para sacar el total, ¿qué hacemos? Delante lo mismo, si tenemos el desplazamiento A, el desplazamiento B y el desplazamiento C para sacar el desplazamiento total, ¿qué hacemos? Se suma. Se suma. Entonces acá lo mismo, si tenemos el área del triángulo, el área del rectángulo y el área del otro triángulo, tienes que sumarlo. ¿Ya? Ya, partamos con el rectángulo. ¿Alguien se acuerda cómo se saca el área de un rectángulo o de un cuadrado que es lo mismo? ¿Nadie? Ya, se multiplica la base por la altura. ¿Cuánto es la base del rectángulo? Recuerda que el tiempo era 4 hasta llegar a 14, fue durante 10 segundos. Por lo tanto, ¿cuánto es la base? 10. ¿Cuánto es la altura? 16, ¿Cuánto da 10 por 16? 160. ¿Ya? ¿En qué unidad te queda el área? Acá estamos hablando de metros. Por lo tanto, el área, base por altura, tiene que ser 160 metros cuadrados. Ahora vamos a sacar el área del triángulo. ¿Alguien recuerda cómo se calcula el área de un triángulo? No me acuerdo, profe. Base por altura medio. Base por altura dividido en 2. ¿Ya? Vamos a partir con el triángulo que está al extremo izquierdo, o sea, al comienzo. Si analizan la base, llegó hasta 4 segundos, por lo tanto la base sería 4,
Y ese 4 lo tienes que multiplicar por la altura. ¿Cuánto es la altura? 16. Y lo tienes que dividir en 2. Por lo tanto, ¿cuánto da 4 por 16 dividido en 2? 32. Y finalmente nos queda el tercer, o sea, el triángulo que está al extremo derecho. ¿Ya? ¿Cómo nos quedaría? ¿Cuánto es la base? ¿Cuánto es la base? De 14, porque recuerda que el segundo tramo fue de 4 por 10 segundos hasta 14. Por lo tanto, ¿cuánto es la base? ¿Cuánto es el tiempo? ¿Cuánto pasó tiempo de 14 a 16? 2. 2. ¿Cuánto es la altura? 16. ¿Ya? Y 2 por 16 dividido en 2. ¿Me queda que son cuánto? 16. Entonces tenemos el área del rectángulo, el área del triángulo más grande, que está al extremo izquierdo, y el área del triángulo que es más chico, que está al extremo derecho. Y esos tres los tenemos que sumar. ¿Ya? Entonces, el desplazamiento total es igual a 160 más 32 y más 16. ¿Cuánto da? Y la respuesta es 208. Y como se dan cuenta, sacando el área del triángulo, o sacándolo con las fórmulas de física, ¿ya? Llegamos a los mismos 208 metros de desplazamiento. Que eso es lo que te pedían en la C. Te pedían mostrar que el área comprendida entre la curva y el eje del tiempo miden el desplazamiento total. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta del ejercicio puntual que hicimos hoy. Me despido por mi parte entonces, recordando que la siguiente semana tenemos la última prueba del primer semestre y la segunda y última nota de la asignatura de física. No sé si hay consulta, comentario, duda. Profe, ¿usted va a hacer revisión de cuaderno? No, este semestre no, por lo menos. ¿Ya? Puede que el Ya, segundo profe. semestre revise el cuaderno con un porcentaje, pero ya no alcanzamos. De hecho, nos quedan 2 clases en realidad, Gisley. Nos queda la clase del día 18 y la clase del 20. O sea, perdón, estamos a 15. Nos queda la clase del 22, que es la prueba, y la clase del día 29. Y Ya, profe. bueno, y la primera semana de julio nos quedaría de clase, pero lo más probable es que no tengan mucha clase la primera semana de julio, por X motivo. Ya, profe. ¿Ya? Diego, te escucho. Gracias. Profe, la prueba se va a hacer durante el horario de clase, ¿cierto? Sí. Y va a ser enviada por el correo. No, a través del chat, es un formulario. Lo mismo que la prueba Ah, anterior, ya. Diego. Ya, como esa que hicimos de recuperación. Sí, como la prueba de recuperativa. Ah, ya. Justamente. Gracias, profe. ¿Ya? Me despido, que tengan bonita semana. Profe, Sí, Camila. es que podría proyectar el Word para tomarle la foto a la tablet. Sí. Espérate, la tabla era esa. Gracias, profe. ¿Ya? ¿Ya? Me despido, que estén muy bien y nos vemos en la prueba del martes que viene. Chao. Profe, que esté bien. Gracias. Bien. Bien. Profe. No, profe, que esté bien.